Muy buenas tardes, cordial saludos, tutores y compañeros. Hoy venimos a hablarles sobre el análisis de enfoques del conflicto y su impacto en la estructura social. El curso que estamos viendo es Corrientes de Pensamiento Sociológico. Contamos con 5 integrantes, los cuales son Martín Alberto Orozco Castro, Jadis Maciel López Quintero, Natalia Andrea Chacón Matute, Yuris Tatiana Ballesta Rodríguez y Mayra Alejandra Montaño Villalobos. A continuación, estaremos, voy a presentar a mi compañera, quien empieza con una introducción. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto, mi nombre es Mayra Alejandra Montaño Villalobos. Les voy a hablar sobre la introducción que vamos a tener acerca del tema que vamos a ver. Bueno, abordamos uno de los temas más relevantes dentro del campo de la sociología, que sería el conflicto social y sus diferentes enfoques. Esta discusión parte de la necesidad de comprender cómo el conflicto no solo genera tensiones, sino que también puede cumplir funciones esenciales dentro de la estructura social y la dinámica del poder. A lo largo del debate analizaremos 3 perspectivas claves. La lucha de clase desde la mirada de Karl Marx, el conflicto como el medio de socialización según Gregor Samsa, y las funciones sociales del conflicto según Lewis Gosser. El objetivo principal de este debate es contrastar argumentos a favor y en contra sobre las implicaciones que tienen estos enfoques del conflicto en las estructuras sociales contemporáneas. Para ello, cada grupo presentará su postura, refutará las ideas del otro y responderá algunas de las preguntas orientadoras. Esperamos que este ejercicio nos permita ampliar nuestra comprensión sobre el papel del conflicto en la sociedad, reconociendo que algunas, aunque pueden ser vistos como algo negativo, también puede promover cambios en la integración o incluso en el fortalecimiento de las instituciones. Sin más preámbulos, damos inicio a este debate. Continúe, compañera. Bueno, a mí me tocó hacer lo de las teorías. Primero la teoría de Karl Marx sobre la lucha de clases. Hoy la lucha de clases sigue vigente hoy en día, que contribuyen al comprender las desigualdades socioeconómicas y la acumulación de riquezas. De estos tenemos a los empleados y a los empresarios. El conflicto como proceso de socialización de Simmel. La perspectiva de Simmel nos alerta o nos da la importancia que el conflicto no solo es un peligro para la estabilidad social, sino también para la interacción constructiva de la sociedad y el crecimiento social. Elementos del conflicto según Lewis Krog, argumenta que el conflicto que puede generar entre los impactos de los beneficiados como perjudiciando a los que lo rodean y cómo gestiona sus circunstancias y a los que la producen. Sigue mi compañera. Ok, yo hablaré sobre el tercer punto de la actividad, que es sobre la discusión y refutación sobre los autores. Me gustaría refutar algunos de los argumentos presentados sobre el conflicto y la lucha de clase, aunque entiendo la importancia de la lucha de clase en la historia y en la actualidad. Creo que es importante considerar otros factores que también incluyen el cambio social. En cuanto a la idea de que el conflicto siempre fortalece los vínculos, si eso siempre es cierto. ¿No puede el conflicto también generar divisiones y fragmentación dentro de un grupo? ¿Y qué pasa cuando el conflicto se vuelve demasiado intenso o violento? ¿No puede eso llevar a la desintegración del grupo en lugar de fortalecerlo?
Además, en cuanto a la perspectiva funcional de conflicto, me parece que es importante considerar las estructuras de poder y las desigualdades que existen en la sociedad. ¿Puede el conflicto realmente tener efectos positivos si las partes involucradas tienen acceso desigual a los recursos y al poder? En mi opinión, es importante considerar la complejidad del conflicto y sus múltiples dimensiones para entender su impacto en la sociedad. Muchas gracias. A Bueno, me continuación, presento, mi mi nombre compañera. es Diana Gallego Rodríguez. Voy a presentar el punto 4 sobre iniciación de las preguntas. Tengo unas preguntas para mis compañeros, lo cual ellos van a responder. Empezaré por el primer autor, que sería sobre Marx y la lucha de la clase, que sería cómo se relaciona la lucha de clases con los movimientos sociales emergentes en América Latina, como la lucha por derechos laborales. Compañera, ¿Quién pueda respondiendo a responder esta esta pregunta? en América Latina, los movimientos sociales por los derechos laborales, como los sectores informales, son una clara manifestación de la lucha de clases. Estos movimientos buscan contrarrestar la desigualdad y explotación, reflejando la resistencia del proletariado, o sea, los trabajadores, frente a estructuras capitalistas opresivas. Perfecto. Para la siguiente pregunta, sobre el autor Jiménez, ¿qué impacto tiene el conflicto en la formación de valores y normas dentro de comunidades locales? Bueno, de acuerdo a la pregunta, el conflicto fomenta el diálogo y la negociación en las comunidades, lo que puede derivar en la redefinición de valores y normas. Por ejemplo, en comunidades rurales que enfrentan conflictos por recursos naturales, las soluciones colaborativas han fortalecido valores como la justicia y la sostenibilidad. Bueno, tengo otra pregunta para esta sesión sobre el autor Marx. ¿En qué medida los sistemas económicos actuales reflejan o contradicen la teoría de Marx sobre la explotación del proletariado, digo, disculpe? Ok, aunque ha surgido nuevas dinámicas económicas como la economía digital y el trabajo remoto, muchos sistemas económicos actuales aún reflejan la teoría de Marx. Las brechas salariales, la concentración de riquezas en las élites y la precarización laboral son ejemplos de cómo persiste la explotación del proletariado, aunque ahora con más matices, son más complejos. Bueno, aquí va la última pregunta sobre el último autor, y se trata sobre las funciones del conflicto. ¿Qué ejemplo contemporáneo refleja el uso positivo del conflicto para reformar sistemas políticos o económicos? Bueno, un ejemplo es el movimiento feminista global, ya que a través del conflicto ha impulsado reformas que con variedad de género y ámbito político y laboral, estos han demostrado unos logros significativos. Ok, ¿quién sigue? Bueno, para concluir este debate, he escogido algunos puntos clave frente a la teoría de cada autor. Frente a la teoría de Marx, que ve el conflicto como un motor del cambio social, como punto clave puedo mirar que él ve la lucha de clases como la fuerza principal que impulsa el cambio social. En la actualidad es algo que podemos observar, lo vemos en las huelgas laborales y protestas sociales, cómo continúan mostrando la lucha entre trabajadores y empresarios. Esto refleja esa tensión entre clases. Como punto clave de Simmel, que mira el conflicto como forma de interacción social,
puedo decir, él nos habla sobre el conflicto, él no solo lo mira que el conflicto destruye, sino que él empieza a ver cosas positivas. Él empieza a mirar cómo también puede unir y fortalecer los vínculos entre personas. También nos habla sobre dos clases de conflictos, los conflictos positivos y los conflictos negativos. Un ejemplo de un conflicto positivo, puede ser los movimientos sociales que se forman para exigir derechos laborales, como ya lo veníamos hablando desde el inicio del debate, ya que estos conflictos, estas luchas, lo que hacen es fortalecer la identidad de los grupos y hacen que interactúen y luchen juntos por un bien común. Como un conflicto negativo, podemos encontrar el ejemplo de conflictos descontrolados como la crisis política y social que se presentó en Venezuela, que en vez de unir una nación, lo que hizo fue que la nación se dispersara y migraran hacia otros países. Ese sería un conflicto negativo. Por último, tenemos la teoría de Coser, que él nos habla sobre las funciones del conflicto. Él sigue ampliando la visión de Simmel y nos dice que el conflicto puede generar cambios positivos cuando se gestiona adecuadamente. ¿Qué cambios puede generar positivos? Refuerza la cohesión grupal, la unión e innovación. También se puede definir normas y límites y permite aclarar qué comportamientos son aceptados y qué comportamientos no lo son dentro de un grupo o de una sociedad o cualquier lucha que se esté presentando. En conclusión, puedo decir que el conflicto no solo es un elemento destructivo, sino que también es una herramienta poderosa para la transformación social, la cohesión y la innovación, ya sea visto desde una perspectiva de Marx, que es estructural, o más simbólica e interactiva, como la de Simmel y Coser. Comprender sus distintas funciones nos permite analizar mejor los problemas presentados en nuestros entornos y así pensar en soluciones colectivas más justas y equitativas para todos. Gracias. Ok, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.